El Nen Postmortem probablemente es el concepto que más debate y confusión genera en todo Hunter x Hunter, y no es para menos. Si tu idea principal viene de la explicación de Finks o de la resurrección de Hisoka, es normal pensar que es un simple power-up nacido del rencor. Pero esa idea, aunque popular, no es del todo correcta. Y si la verdadera naturaleza del Nen Postmortem no fuera un aumento de poder, sino algo más parecido a una orden final. En este video vamos a demostrar que este poder no es una simple explosión de odio. Analizaremos las escenas clave para establecer los dos principios lógicos que lo gobiernan todo, y que, una vez que los entiendas, cambiarán tu forma de ver estas icónicas escenas para siempre. Antes de comenzar, me gustaría saludar y darle las gracias a todos aquellos que comentan y apoyan mi contenido. Sigamos con el video. Para empezar, tenemos que volver al origen de la confusión, a esa simple descripción que nos dio Finks. Seamos claros, la explicación que él da no nos dice casi nada sobre la mecánica exacta del Nen Postmortem. Nos dice que existe, que puede activarse cuando alguien muere con un gran rencor, que el Nen puede ser reforzado y que buscará el objeto de su odio. Son palabras intencionadamente vagas. No nos dice cómo se refuerza el Nen, ni qué significa que sea reforzado, ni qué forma toma para buscar a su objetivo. Y aquí es donde nace la mala interpretación. De estas frases, mucha gente asume que el aura en sí misma se vuelve más poderosa, que la producción de Nen del usuario se multiplica, o que el aura se convierte en un fantasma que vuela y ataca al objeto de su odio. Pero Finks nunca dice nada de eso. De hecho, para entender lo que realmente le preocupaba, tenemos que mirar el contexto. Tenemos que ver lo que dice. El contexto lo es todo. El miedo de Finks no es una aura fantasma abstracta. Su miedo es específico y tiene nombre: la cadena del juicio. En ese momento, Kuroro ya ha sido apuñalado por la habilidad de Kurapika, una habilidad diseñada con un propósito muy claro: matar a los miembros de la brigada si no cumplen sus condiciones. El miedo de Finks no es que un aura cualquiera ataque a Kuroro si matan a Kurapika. Su miedo es que la habilidad que ya está activa y clavada en el corazón de su líder se vuelva imparable. Teme que el Nen Postmortem de Kurapika haga que la cadena del juicio sea imposible de quitar para un exorcista, o que directamente ignore cualquier condición y mate a Kuroro en el acto. La explicación de Finks, en su contexto correcto, nos da la evidencia para establecer los dos principios fundamentales del Nen Postmortem, dos reglas que se cumplen de forma consistente en cada caso que hemos visto en la serie. El primer principio, y el más importante, es redefinir la palabra reforzado. Cuando Finks dice que el Nen se refuerza, nuestra mente de fans del shonen inmediatamente piensa en un aumento de poder, en un multiplicador de aura, como un Super Saiyajin. Pero eso no es lo que significa en el contexto de Hunter x Hunter. Para entenderlo, tenemos que volver a la base del Nen. ¿Qué es el Nen? Es la manifestación física de la voluntad de una persona. Tu Hatsu no es más que tu deseo, tu intención, tu propósito, hecho realidad a través de tu aura. Por lo tanto, un Nen Postmortem reforzado no significa que tu producción de aura aumente. Significa que la intención o el propósito del usuario se vuelve absoluto, inquebrantable, grabado en piedra. Si tu última voluntad fue proteger a esta persona, el Nen Postmortem se asegurará de que esa protección continúe de la forma más pura y directa posible. Si tu última voluntad fue matar a este enemigo, el Nen Postmortem se asegurará de que esa orden se cumpla sin vacilación. No es un buff de poder, es un ancla de voluntad. Es la conversión de un deseo en una ley inmutable que persiste incluso después de la muerte del legislador. El segundo principio se deriva directamente del primero. Si el Nen Postmortem es la imposición de una voluntad, necesita un vehículo para ejecutarla. Y ese vehículo es siempre una habilidad Nen que el usuario ya poseía en vida. El Nen no se convierte mágicamente en un misil teledirigido que busca venganza por su cuenta. El Nen Postmortem utiliza una habilidad preexistente, su Hatsu, como una herramienta para cumplir su última voluntad. No crea poderes nuevos de la nada. Volvamos al ejemplo de Kurapika.
Su voluntad es cazar a la araña. La herramienta es su cadena del juicio. El Nen Postmortem usaría la cadena del juicio para cumplir esa voluntad. Si Hisoka no hubiera tenido la Bangigam, su Nen Postmortem no habría podido reiniciar su corazón. Simplemente no habría tenido la herramienta para hacerlo. El Nen Postmortem es como un programa informático que se ejecuta después de un fallo del sistema. Pero para que el programa se ejecute, necesita un software que ya estuviera instalado en el ordenador. Ya tenemos la teoría. El Nen Postmortem refuerza la voluntad, no el aura, y usa habilidades existentes. Ahora, vamos a la práctica. Vamos a abrir el archivo de casos de Hunter x Hunter y a analizar algunas escenas confirmadas o fuertemente implicadas del Nen Postmortem, para demostrar que estas dos reglas se cumplen sin excepción. Podemos dividir todos los casos en dos categorías principales. Categoría A: habilidades que continúan su función. Categoría B: habilidades diseñadas para activarse con la muerte. La primera categoría es la de las habilidades que ya estaban activas o en uso en el momento de la muerte, y cuyo Nen Postmortem simplemente asegura que continúen cumpliendo su función. El primer ejemplo, como ya vimos, es el caso hipotético de Kurapika. El Nen Postmortem no le daría más aura, reforzaría la cadena, haciendo que la orden de no usar Nen se vuelva absoluta e imposible de exorcizar. La voluntad se impone sobre la habilidad existente. Principios 1 y 2, cumplidos. El siguiente caso es Meleorón. Durante la invasión al palacio, mientras está usando su habilidad Perfect Plan para mantenerlos invisibles, existe el riesgo de que el Nen Postmortem se active. La última voluntad de Meleorón en ese momento sería proteger a Knuckle. La herramienta es su Hatsu, Perfect Plan. El Nen Postmortem no haría a Knuckle más invisible. Simplemente se aseguraría de que la habilidad no se desactive, quizás manteniendo a Knuckle invisible para siempre, o hasta que el peligro pase. De nuevo, la voluntad, proteger, se impone sobre la habilidad existente, la invisibilidad. Principios 1 y 2, cumplidos. Y el ejemplo más claro y aterrador de esta categoría, Neferpitou. Después de que Gon la aniquila por completo, su cuerpo decapitado se levanta y sigue atacando. Es su habilidad Hatsu, Terpsícora, el titiritero que controla su propio cuerpo. Su última voluntad, su único pensamiento antes de morir, fue proteger al rey a toda costa. Su Nen Postmortem, reforzado por esta lealtad absoluta, usó su habilidad existente para cumplir esa última orden, moviendo su cadáver como una marioneta, incluso sin una cabeza que lo dirija. La voluntad, proteger al rey, se impone sobre la habilidad existente, Terpsícora. Principios 1 y 2, cumplidos a la perfección. La segunda categoría es aún más interesante. Son habilidades que no solo continúan, sino que fueron creadas con la muerte como una condición, como parte de su diseño. Son votos de Nen, donde el usuario dice: mi poder solo se activará si muero. Y el primer ejemplo es, por supuesto, el de la princesa Camila. Su habilidad, Hatsu Neko no Namae, está diseñada para usar su propia muerte como el gatillo. Su voluntad es vengarme de quien me mate y sobrevivir. La herramienta es el gato de Nen que aparece. El Nen Postmortem no le da un buff de aura, refuerza la habilidad, haciéndola, como ella misma dice, poderosa, lo que en este contexto significa que el ataque del gato es absoluto e ineludible. Su muerte es la condición que le da poder a su Hatsu. Principios 1 y 2, cumplidos. El siguiente caso es Kaito. Aunque es más una especulación de Jing, encaja perfectamente. Jing insinúa que una de las tiradas de la ruleta de Kaito, Crazy Slots, tenía una habilidad que solo se activaba si moría. Su voluntad sería sobrevivir a toda costa. La herramienta sería esa tirada específica de su Hatsu. El Nen Postmortem, al activarse, ejecutó esa habilidad prediseñada, permitiendo que su alma se reencarnara en el cuerpo de la niña hormiga. De nuevo, la muerte es la condición para activar una habilidad ya existente. Principios 1 y 2, cumplidos. Y podemos ver este patrón una y otra vez.
El Nen Postmortem de Kacho se activa para cumplir su voluntad de proteger a Fugetsu, usando su propia habilidad Without You. Misha Hao, el limpiador de los Shiyu, usa una habilidad de Nen Postmortem para continuar su trabajo después de la muerte. E incluso los Intocables, los guardaespaldas de Camila, usan su suicidio como condición para activar poderosas maldiciones. En cada uno de estos casos, la muerte no es un power-up, es el requisito para activar un Hatsu que ya estaba diseñado para funcionar de esa manera. Hemos visto cómo los dos principios se aplican de forma consistente a la mayoría de los casos de Nen Postmortem, pero ahora tenemos que enfrentarnos a los dos casos que, a primera vista, parecen contradecir estas reglas y que son la principal fuente de la teoría del power-up. El primer caso es la habilidad Sun and Moon, robada por Kuroro al anciano de Ciudad Meteoro. Durante su pelea con Hisoka, Kuroro explica que esta habilidad es un caso especial. Aunque el usuario original murió, la habilidad no solo permanece en su libro, sino que se ha vuelto más fuerte. Y aquí es donde la gente se confunde. Creen que más fuerte significa que las explosiones son más grandes o más potentes. Pero si aplicamos los principios, la explicación es mucho más lógica y sutil. La última voluntad del anciano de Ciudad Meteoro probablemente fue algo como proteger la ciudad, o ayudar a Kuroro, a quien veía como una figura mesiánica. La herramienta para cumplir esa voluntad es su habilidad, Sun and Moon. El Nen Postmortem, al reforzar esa voluntad, no hace que las explosiones sean más potentes. Lo que hace es ignorar las reglas y condiciones de la habilidad que la contiene. En este caso, el Skill Hunter de Kuroro. Recordemos las limitaciones de Kuroro. Para usar una habilidad, debe tener el libro en la mano y la página correspondiente abierta. Pero con Sun and Moon, estas reglas se rompen. La habilidad permanece en el libro incluso después de la muerte de su dueño, algo que no debería pasar, y Kuroro puede usarla sin tener la página abierta, gracias al marcapáginas Double Face. La parte reforzada por el Nen Postmortem no es el poder del Hatsu, es la persistencia del Hatsu. La voluntad del anciano se impone sobre las reglas de la habilidad robada, permitiendo que Kuroro la use de una forma mucho más versátil y letal. No es un buff de poder, es un hackeo de condiciones. Y finalmente, llegamos a él, al caso más confuso, al origen de todas las discusiones, Hisoka. El argumento es simple. Hisoka murió, resucitó con Nen Postmortem, y a partir de ese momento, parece mucho más fuerte y letal. Por lo tanto, el Nen Postmortem debe darle un power-up permanente. A primera vista, parece lógico, pero si aplicamos los dos principios, esta teoría se desmorona por completo y encontramos explicaciones mucho más consistentes. Primero, la voluntad de Hisoka. ¿Cuál fue su último deseo? No fue vengarme de Kuroro, ni ser más fuerte. Fue una orden increíblemente específica y pragmática que se dio a sí mismo antes de morir. Después de mi muerte, mi Nen se activará y usará Banjigam para masajear y bombear mi corazón y mis pulmones. Fue una orden de reanimación. Segundo, la herramienta. ¿Qué habilidad usó para cumplir esa orden? Su habilidad existente, Banjigam. Él mismo lo colocó en su corazón y pulmones antes de morir. La conclusión lógica es que su Nen Postmortem cumplió esa orden específica a través de la habilidad existente. Y una vez que Hisoka fue revivido, una vez que su corazón y pulmones volvieron a funcionar, la voluntad se cumplió. El trabajo del Nen Postmortem terminó. No hay ninguna base en el manga para suponer que el efecto continúa después de que su propósito sea completado. Entonces, ¿de dónde viene su aparente power-up? No es un buff del Nen Postmortem. Hay dos explicaciones mucho más lógicas y consistentes con la serie. La primera, y la más obvia, es que Hisoka ya no se contiene. La experiencia de la muerte fue una llamada de atención, como él mismo dice. Eliminó su deseo de jugar, de disfrutar del riesgo y del espectáculo. El Hisoka post-resurrección es un asesino eficiente. No lucha para divertirse, lucha para matar. No es que su poder haya aumentado, es que su mentalidad ha cambiado. La segunda explicación
es la evolución de su habilidad. A lo largo de la serie, hemos visto que eventos traumáticos o emocionalmente intensos pueden desbloquear nuevos usos o aplicaciones para una habilidad Nen. Killua, tras quitarse la aguja de Illumi, llevó su control de la electricidad a un nuevo nivel con el Godspeed. Yuppie, a través de la rabia, aprendió a transformar su cuerpo de formas que no sabía que podía. Es perfectamente lógico que Hisoka, después de una experiencia tan extrema como morir y resucitar, haya desarrollado una nueva aplicación para su Banyigam, la capacidad de usarla para crear prótesis funcionales. No es un aumento de poder, es un aumento de versatilidad nacido del trauma. Ambas explicaciones son mucho más coherentes con las reglas de la serie que un simple buff mágico. Así que, en resumen, y para que quede grabado a fuego, recordemos los dos principios que lo aclaran todo. Primero, el Nen Postmortem refuerza la voluntad, no el aura. No es un buff de poder, es la última palabra de un usuario de Nen, su eco final en el mundo. Y segundo, siempre actúa a través de una habilidad Nen existente. No crea poderes nuevos de la nada, usa las herramientas que el personaje ya tenía. Y así llegamos al final del video. Ahora es su turno de hacer un voto. La condición es que dejen su like y se suscriban al canal. La restricción es que tienen que tener las notificaciones activadas. A cambio, nunca se perderán un paso de esta cacería. Nos vemos en el próximo video.